Bienvenidos a otro episodio del Mamá SEO Podcast. Hoy vamos a entrar en nuestra edición Empresaria en Potencia. Y te tengo que ser súper honesta con este episodio. Hoy van a estar escuchando la entrevista de una experta que se llama Andrea Analí. Ella es mentora de mujeres latinas en Estados Unidos y se dedica a ayudarlas a revivir, rediseñar, reactivar ese gran sueño y poder emprender en Estados Unidos con éxito. Ahora, esta entrevista que vas a escuchar es una entrevista que yo le hice a ella en febrero del 2024. Y aquí viene mi confesión. Ese episodio, por alguna razón, nunca fue publicado. En ese entonces estábamos haciendo un cambio de equipo en el podcast y por lo visto ese episodio quedó en cola. Nos dimos cuenta hace unas semanas y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y la verdad que ahora, leyendo este mensaje que me acaba de mandar Andrea, entiendo el por qué no se publicó ese episodio. Y no se publicó realmente porque no le iba a hacer justicia a los verdaderos resultados que logró Andrea a raíz de animarse a tomar la decisión de hacer un trabajo intensivo para valorizar su marca personal y para sacar su programa de alto impacto grupal adelante. Ella fue alumna dentro de la mentoría de Elevate You. Entonces le pedí a Andrea, le dije, mira, esto es lo que pasó, yo voy a grabar una nueva intro para el podcast porque quiero poder contar cómo estás hoy verdaderamente, ya que esa entrevista fue hace bastante tiempo. Y la verdad que me mandó un mensaje tan pero tan hermoso que decidí leerte directamente ese mensaje para presentarte a Andrea, para contarte todo lo que ha logrado y que luego pasemos a su entrevista para que tengas también la perspectiva de dónde ella empezó y cómo fue todo ese proceso. Así que te leo lo que me puso aquí, Andrea. ¿Cómo comunicar mis resultados sin que suene como una simple cifra más? El 2024 concluí el año facturando $29,000 derivado de mi programa. Un año de mucha pausa, embarazo, parto, posparto y mucho agradecimiento con ese negocio que a pesar de haber trabajado a mi 50% de capacidad o menos, me dio tanto. El 2025 inició con una primicia. Me convertiría ahora sí y sin lugar a dudas en la principal fuente de ingreso de mi familia. Mi negocio dejó de ser un opcional o un nice to have, pasó a ser el sostén de nuestra vida y sueños viviendo en Estados Unidos. Y fue en ese momento, aun cuando ya había terminado mi proceso de trabajo con Fabi, que un día le escribí y le dije que tenía miedo, que mi éxito ahora era inevitable y no opcional, que mi éxito tenía que suceder sí o sí. Después de ese día vino un maratón de lanzamiento, donde Fabi no soltó mi mano, donde sentía que me decías, ya te inscribiste al campeonato, no te vas a salir después del primer partido. Vamos a terminar este maratón, pase lo que pase. Olvida el resultado, solo piensa en tu intención. Terminé esa semana facturando algo arriba de $11,000 en una semana. Pero no es la cifra, es la sensación de poder decir, pude lograr esto para mí y mi familia en una semana. Así que más allá de mis resultados en facturación, hoy solo puedo decir que soy otra mujer, otra empresaria, una que subió de nivel, pero no lo hice sola. Tuve una guía y por supuesto a mi familia a mi lado que me inspiraron y me mostraron lo que era posible. Qué lindo mensaje este mensaje de Andrea. Para darte contexto, ella se graduó de Elevate You en el 2024, allá por febrero, cuando la entrevisté. A partir de eso, ella empezó a vivir de este programa insignia, sacó otros productos dentro de su ecosistema y así como nos menciona en el 2025, se convirtió en la principal fuente de ingreso de su familia. Es verídico que me escribió diciendo que tenía miedo y justo yo decidí porque tenía esta corazonada y este deseo de seguir ayudándola y porque así soy con mis clientes. Yo siempre doy esa milla extra y quiero que triunfen y yo sé lo que se siente estar de ese lado. Que decidí acompañarla por mensaje, yo le tiraba porras, dale que podés, enfócate en esto, podés hacerlo así. Y bueno, el resultado de su lanzamiento de su programa grupal fue de $11,000 en una semana. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Como yo siempre digo, el modelo grupal es un proceso. Sí vas a llegar a ese punto, pero es un proceso de trabajo. Empezamos de menos a más.
En nuestra mentoría la palabra principal es el minimalismo, es lo simple, es evitar las complejidades. Y bueno, así fue como con Andrea logramos pasar de que ella cobre $350 por su programa a que pase hoy a cobrar $2,200. Hoy ella cobra 2,200 por cada cupo de su programa. Entonces, ahora quiero que vayas a escuchar esta entrevista que hicimos con Andrea para que la escuches cómo estabas previo, cómo empezó ella, qué fue lo que le hizo dar este cambio. Y con esta historia, como te dije, darte perspectiva de todo lo que es posible y todo lo que se puede lograr a raíz de esa una decisión de empezar con tu modelo grupal. Así que ahora sí, les presento la entrevista con Andrea Analí. André, bienvenida. Contanos quién es Andrea, a qué te dedicas y cómo estaba tu modelo de negocios previo a entrar a la mentoría. Hola Fabi, pues yo como siempre feliz aquí de compartir contigo. Bueno, pues como a mí me gusta presentarme, es básicamente soy una mentora de negocios latina, pero mi más grande objetivo es llevar a otras mujeres a que conecten con sus más grandes sueños y que de ahí puedan crear una vida bajo sus propios términos. Y pues para mí, un negocio propio es básicamente un vehículo conductor, ¿verdad? Para poder lograr eso. Yo realmente creo en que no es que el emprendimiento esté de moda, ¿no? Entre las mujeres, es que realmente las mujeres buscamos crear nuestro propio sistema, porque la fuerza laboral allá afuera no está forzosamente pensada en nosotros, ¿no? Y más, pues en este podcast de Mamá CEO, mucho, sí, para Totalmente. 100% pensado en mujeres, pues para las mamás y sus necesidades, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues realmente creo que los negocios en mujeres y en madres, pues es un gran vehículo conductor para poder crear esa vida bajo tus propios términos, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Y André, ¿cómo era tu modelo de negocios? ¿Dabas servicios uno a uno? También me acuerdo que estabas dando tu servicio vía una non-profit. Comentanos un poco de cómo estaba ese negocio previo y qué te empezó a interesar de esto de sacar algo grupal. ¿Por qué se prendió esa chispa? Sí, pues mira, inicialmente mi modelo de negocios era 100% eh, B2C, ¿ok? Business to Customer, es decir, yo tenía un curso online, lo ofrecía y bueno, pues principalmente, de hecho en ese momento principalmente era a través de las redes, ¿no? Y creaba ciertos cohortes, ciertos grupos y así es como lo hacía inicialmente, o sea, hace como 4 años, eso podría decir. Fui creciendo en eso y de ahí me llegó la oportunidad, una cosa llegó a la otra, el dichoso networking, ¿verdad? Que creo que es súper, súper importante y que ese networking incluso fue muchísimo más allá de las redes o del mundo digital. Y me contactaron a través de non-profits, ¿ok? Para empezar a dar mis servicios. Entonces, ahí se empezó a expandir mi negocio ya no solamente al business to customer, sino al business to business, ¿verdad? En donde yo, ¿a qué me refiero con esto? En que el consumidor final no es el que paga, ¿verdad? Sino es por medio de un intermediario, me pagan a mí y yo ofrezco los servicios al consumidor final. Eh, entonces, combinado esto con mi parte, o sea, con el B2C, con el B2B, pues me empezó a ir muy bien, ¿verdad? Empecé pues a llegar como a todos mis objetivos, empecé ya a llegar al punto en el que siempre había querido, ¿no? O sea, también de mi negocio, igual que inicialmente cuando yo pensé, así hace 4 años que decía, híjole, es que si pudiera lograr esta facturación, así sería como que mi ideal, ¿verdad? Entonces, pues digamos que yo ya estaba, o sea, en ese punto. Eh, pero pues también llegó un punto en el que dije, ok, sé que puedo más, sé que quiero más, pero sentía ya pues este techo, ¿no? O sea, de decir, o sea, ya lo estoy dando todo, ya están todas mis horas en mi uno a uno, ¿no? Ya están todas mis horas depositadas aquí en el uno a uno. Eh, incluso ya no estaba teniendo como que tanto tiempo, ¿no? Para mi negocio, para el B2C, ¿no? A veces hasta me costaba cuando alguien quería empezar este proceso de mentoría conmigo o sea, alguien directamente que me escribía, Andrea, quiero entrar a tu bootcamp, yo le decía, sí, pero hay una lista de espera, tengo espacio de aquí a 2 meses o algo así, ¿no? Y me esperaban y todo, y entonces a lo mejor para alguien ya estaba esa definición de éxito de, oye, pero te va súper bien, estás teniendo la facturación que quieres, agenda llena de aquí a un mes, a 2 meses, ¿no? Como de, ya está, o sea, ¿qué más?
pero para mí eso ya no se estaba sintiendo tan exitoso porque justo yo estaba llegando a un punto en el que cada vez sentía más tiempo demandado de mí, ¿no? O sea, esta mujer que decía es que podría estar haciendo más, pero porque estoy sintiendo este techo, no sé, para mí como que, o sea, yo soy todo acerca de libertad, ¿no? Libertad en todos los sentidos. Entonces, como que sentir como un techo era, no se está sintiendo bien, aunque a lo mejor ese es éxito para algunos, el estar rebasada de Claro, trabajo. Para mí, sentir este techo no se está sintiendo bien. Y bueno, fue básicamente como que yo le trataba de encontrar diversos caminos, diversificar productos, diversificar servicios y demás, pero por más que le veía era como que todo implicaba meterle más tiempo, ¿no? O sea, y entrar como en una curva de, pues, de aprendizaje, ya sea si quería yo meter a lo mejor hasta como un ingreso pasivo de un producto, ¿no? Pero igual era de diseñalo, manufactúralo, o sea, como que por más que veía como todas las ideas y todos los caminos, sentía que todos los caminos se seguían sintiendo como que, o sea, que me contraía porque era de, pero voy a tener que dar más tiempo. Y bueno, algo que no mencioné en mi introducción es que yo soy mamá, ¿no? Y soy mamá de sí, una eso niña de estaba por 4 años. decir. Algo, un detalle importante a toda esta ecuación es que Andrea es mamá y de una niña pequeña, o sea, en la primera infancia todavía. Sí. Y pues todas sabemos que esa es la etapa en la que dices, no, o sea, no me lo quiero perder y no quiero sacrificar más tiempo, ¿no? O sea, yo ya tenía mi modelo muy armado de las mañanas, generalmente cuando ella está en el cole, pues es cuando yo trabajo, ¿verdad? Entonces meterle más era como de mañanas y tardes y para mí eso era, no, o sea, era un no negociable, no quería hacer eso. Claro. ¿Y cómo fue que nos conociste? ¿Cómo me conociste a mí? ¿Cómo llegaste a interesarte por la mentoría? ¿Cómo fue ese camino? La verdad que nunca supe. Hace mucho, o sea, yo me acuerdo que, no sé, en algún tag o algo por el estilo, creo que es una amiga de Panamá, que me parece que te seguía, pero alguna vez como que, o sea, ella comentó algo o algo así, ya sabes, como un tag en un story, y me acuerdo que di follow. Y, pero francamente no me, o sea, no, pues algoritmo, ¿verdad? No me salía mucho contenido tuyo, o sea, era como que muy esporádico y demás. En ese momento, pues, por lo mismo siento que no enganchó tanto, ¿no? O sea, el contenido. Claro. Después me empezó a salir, igual, no sé si algoritmo, cuando empezaste, pues, con este mensaje justo, ¿no? De mamá CEO, empezaron a salir más de esos posts y creo que fue uno tal cual en el que, o sea, en el que mencionaste como esta parte muy realista, ¿no? O sea, a mí las marcas con las que yo conecto son desde la autenticidad. Como que cuando yo veo una marca que se siente muy como ah, heroína, ¿no? Es como que, o sea, claro, bien por ti, pero no Claro. me inspira porque se siente como que esto no es realista para mí, ¿verdad? O sea, esto no es acertado. Entonces siento que pues obviamente allá afuera, y me llegan muchísimos mensajes al DM, así como de, hola Andrea, ¿qué tal? Veo que eres mentora, ¿te gustaría hacer más dinero y demás? Y cosas así, ¿no? Y yo de, o sea, la verdad no le doy mucho seguimiento a esos mensajes porque ya sé por dónde va, ¿no? Y muchos de ellos de pronto son hombres, ¿no? También, y yo, o sea, no, tú realmente no es el modelo que yo estoy buscando. Entonces, por ahí pusiste como algún post justo eso de la realidad de la maternidad y de pronto como de, mm, para muchos tal vez tendríamos que estar en un lugar, ¿no? O sea, para estas alturas de nuestra carrera o lo que sea, pero para nosotros esto es lo que se siente bien, ¿no? O sea, creo que por ahí compartiste alguna vez una publicación como que Ujú. hacías Sí. eso. Y de ahí empecé a enganchar, justo eso, ¿no? O sea, más con ese mensaje y sobre todo cuando empezaste a enfocar este mensaje hacia un modelo minimalista, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo veía como todas estas cosas de para crecer necesitas un chorro de producción y tener no sé cuánto equipo y no venía desde un lugar de escasez, o sea, para nada como de es que no le quiero invertir a equipo o no creo que pueda o algo así, era como de, es que, o sea, a ver, es como decir, quiero tener un hijo o 5 hijos, o sea, no nada más es de si quiero, si puedo mantenerlos o no, es tengo la atención, las ganas, la energía, ¿no? O sea, de mantener una casa con 5 hijos o con uno, y era lo mismo para mí en un equipo, era como de, no es que yo no diga, ay, no me veo capaz de tener un edificio con 50 personas manejando mi empresa, pero yo decía, ¿realmente este es mi sueño? O sea, Claro. o para mí mi sueño es poder seguir teniendo esta flexibilidad sin que eso implique
sacrificar mi facturación. Entonces, realmente como que eso se alineó con lo que yo siempre he creído, que no necesitas tener, o sea, no necesitas hacer más para facturar más, sino que realmente, o sea, con lo que tienes ahorita, con los recursos que tienes, puedes hacer más con ello. Entonces, creo que en ese momento fue cuando empecé a conectar con ese mensaje y ya por ahí en alguna que pusiste como si te interesa, dime mentoría y de ahí ya empezó como todo este proceso. Ahí ya tuvimos la conversación y cabe destacar que Andrea fue una de las duras de domar en el sentido que costó la venta con Andrea. Ella estaba como que medio resistida, pero me encanta lo que estás mencionando porque creo que hay muchas en esa situación de quiero crecer, veo posibles maneras de crecer, de ponerme por aquí, por aquí, por acá, sacar este servicio, este otro. Pero cuando yo siempre digo, y creo que es uno de los diferenciales de la manera como yo enseño el punto de vista que yo le traigo a la mesa es cuando enfrentas eso a tu rol como mamá o a tu rol como esposa, como ama de casa, con todos los otros roles que tenemos como mujer, ahí es donde empieza a chocar de, ¿será que es compatible o no? Que yo saque más cosas y haga más de esto o más de aquello. Como decías en tu caso, todos los caminos te llevaban a tener que ocupar más tiempo y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Me acuerdo que cuando tuvimos esa llamada me dijiste, me llamó la palabra minimalismo. Quiero minimalismo porque tenías un no negociable muy claro que era el tiempo. Me acuerdo que me dijiste, Fabi, yo no estoy dispuesta a pasar más de X horas. Y cuando me dijiste eso, yo dije, ok, tipo, tomo este desafío y yo te voy a demostrar de que sí se puede, ¿verdad? Así que hablemos un poco, me acuerdo cuando entraste a la mentoría estabas con ciertos bloqueos o creencias que tenías. Una de ellas era el miedo de dejar de dar algo personalizado, entre comillas. Si bien ya tenías un mentoring grupal, era, no te animabas a tener un grupo más de 2 o 3 personas, creo, ¿verdad? Entonces tenías un poco ese miedo de salir de lo personalizado, qué va a pasar. También sentías que tu mensaje estaba un poco diluido y tenías también el miedo de delegar, creo que por más de lo mismo, ¿verdad? De perder ese touch personal. Entonces, comentanos un poco acerca de esos miedos que tenías. Bueno, pues el primero, el de, sí, como no tener grupos tan grandes y demás, siento que mi valor diferenciador, o sea, siempre, 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 desde que yo inicié en esto, es como ese, de hecho está dentro de mis valores de marca, que es el, o sea, que me importa, ¿no? O sea, que realmente me meto demasiado en los negocios, ¿no? Soy una mujer sumamente apasionada y algo que recientemente en una consultoría alguien me decía, es que lo que tú das no se siente superficial. Y justo eso, a mí no me gusta que las cosas se sientan como que superficial o un one size fits all, ¿no? O sea, como que entonces yo decía, ok, ¿cómo va a ser esto de manera grupal y que precisamente sin perder eso, ¿no? Dentro de las cosas que también descubrí es que soy súper, como decimos en México, mamá gallina, ¿no? O sea, es decir, como que Claro. yo te lo hago, yo te lo resuelvo, yo aquí, ¿no? Y pues obviamente eso lo llevo muchas veces con mis alumnas y es como, porque, o sea, mi compromiso para su éxito es enorme, ¿no? O sea, para mí es de, si tú entras aquí, vas a tener éxito, o sea, estás lista para tener éxito porque si entras conmigo, vamos por eso, o sea, no vamos por un nice to have, así como, ay, qué padre Claro. curso, me lo llevo para el alma. No, 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 amiga, o sea, aquí venimos a que tengas éxito, ¿no? Además, si te lo llevas al alma es lo máximo, pero, o sea, aparte de todo, quiero que salgas al mundo. Entonces, como que, o sea, mi seguimiento es muy puntual, ¿no? O sea, entonces yo no veía como un sistema en el que energéticamente yo podría, o sea, literal darle esa energía a más de ciertas personas al mismo tiempo, ¿no? Porque pues hay que decirlo, o sea, en este mundo de mentoría y más, si, como lo dije, no lo haces de una manera superficial, conectas en muchos niveles con tus alumnas, ¿no? Sí. Entonces, no me dejas mentir, pero después de una sesión con una alumna es como que uno también necesita su momento porque, Sí. porque te conectas a un nivel mental, a un nivel energético, a un nivel emocional, a muchas cosas, ¿no? Entonces yo no veía esa manera de hacerlo y, y bueno, eventualmente creo que sí los puntos se fueron conectando, manteniendo mi esencia, ¿no? O sea, y eso es algo como que yo agradezco mucho tu programa, que nos hayas compartido como ese know-how y,
pero irlo como adaptando, ¿no? O sea, qué es lo que funciona para mí? Incluso yo que habría como grupos, ¿no? O sea, como decía, bueno, ya se abre este grupo y no se abre otro más, porque si no hasta tal, o sea, porque ya no sentía que podía contener a más personas, ¿no? Al mismo tiempo. Y como a través de los módulos, con todas las herramientas de, mira, esta es la manera, es que no quisiera utilizar la palabra sistematizar, porque siento que no es como sistematizar, es más bien Esquematizar. sí, estructurar, exacto. ¿Cómo estructurar esto, no? De manera que sea como un flujo, ¿no? En el que Claro. siempre se pueda ir alimentando. Entonces creo que lo que yo entendí en esto era cómo crear un modelo híbrido, ¿no? En el cual, o sea, toda la información yo la pudiera dar y después ahí sí el seguimiento, ¿no? Ya se puede hacer muchísimo más personal. Ujú. Cómo irlo estructurando, incluso como por fases, ¿no? Para que yo pudiera dar seguimiento a un grupo, luego al otro, ¿no? Entonces, creo que esa parte fue muy importante para mí, como entender esta estructura en la que cómo podía dar lo que yo mejor sé hacer, ¿no? En una manera que también fuera eh, práctica, ¿no? Del otro lado. Y eso creo que todos los años que tuve de experiencia en el uno a uno, o sea, a ver, si tú ya tienes muchos años de experiencia dando uno a uno, ¿no? O a lo mejor no muchos años, pero ya varios clientes, ¿no? O sea, un tiempo ya con varios clientes, tú ya sabes el común denominador. O sea, hay ciertas cosas que son las que siempre te preguntan, siempre te dicen, y además es como si tú ya llevaras un rato escalando una montaña, ¿no? La misma montaña, y invitando amigos a cada rato a escalar, y ya te sabes el camino. Entonces ya sabes por qué lugar tienes que ir primero, qué evitar, qué no evitar, y así. Entonces, como que meter toda esa información en ese programa, y además que fuera un programa o sea, creo que también lo que me ayudó a mí el programa fue como en capitalizar todos mis conocimientos, ¿no? A veces yo daba como que mis conocimientos, o sea, si tú te dedicabas, por ejemplo, a la industria del retail, yo también tengo años de experiencia en la industria del retail, como que te los daba como por aparte, ¿no? Y si tú querías algo en el tema de restaurantes, que también tengo experiencia, tuve experiencia apoyando a muchos negocios de restaurantes, como que te lo daba por aparte. Entonces, Claro, fue más poquitito bien acá, poquitito allá, poquitito allá. Y al final otra vez tenías muchos avatares, muchas promesas, de vuelta mucho de todo, ¿verdad? Y ahí también creo que venía un poco esto de tu mensaje diluido en las redes sociales que nos habías dicho de principio, de qué es lo que soy. ¿Soy esto o soy esto o soy esto o soy esto, ¿verdad? ¿Y cómo fuiste resolviendo esto del mensaje? ¿Qué de la mentoría te ayudó a empezar a resolver eso? Pues básicamente lo primero que tú me dijiste que fue como de, a ver, o sea, yo me acuerdo que me presenté y te dije, yo ayudo a personas que están iniciando, que necesitan ayuda administrando su negocio o que quieren crecerlo. Y entonces lo primero que tú me dijiste esas son tres etapas diferentes, ¿no? O sea, y son tres clientes diferentes. Y yo no lo había visto porque en mis uno a uno yo aceptaba realmente a todas esas etapas. Entonces era para mí muy difícil decir, ¿cómo voy a dejar de aceptar eso, ¿no? Y entonces cuando empiezo yo a precisamente darme cuenta dentro de esas fortalezas cuál es el público al que yo mejor podía atender, me doy cuenta que me quiero enfocar en uno solo, que es iniciar, o sea, la etapa de iniciar un negocio, o como yo le digo, reiniciar, porque muchas veces muchas para crecer, necesitan reiniciar, ¿no? Volver a back to the basics. Pero además, algo que yo ya venía como coqueteando con esa idea, pero no me atrevía, ¿no? O sea, como a lanzarla tanto porque decía como de, o sea, no sé si realmente quiero, o sea, ahora quiero enfocarla tanto, ¿no? Primero era, está muy diluida y ahora no sé si realmente quiero así como que ahora nicharme, que era un gap que yo he visto desde que estoy aquí en Estados Unidos. Y es que cuando tú llegas a Estados Unidos y quieres lanzar un negocio, tienes dos opciones, ¿ok? La primera, hay muchas non-profits, como con las que yo trabajaba, que atienden a minorías, que atienden a grupos latinos, ¿verdad? Que ofrecen muchos programas de negocios con los cuales tú puedes lanzar. Son buenos programas, ¿ok? Además, muchos de ellos son gratuitos o a precios súper accesibles, ¿verdad?
El problema que yo veo con estos programas es que se quedan a un nivel muy básico. Entonces, si tú eres una mujer latina, profesionista, que por ejemplo en tu país ya fuiste abogada, eras dentista, eras nutricionista, eras psicóloga, no sé, o sea, la profesión, you name it, la profesión que tú quieras. Y menciono estas profesiones específicas porque la mayoría de estas profesiones, cuando vas a otro país, no puedes ejercer, porque no te Claro, hacen no válida. tiene nadie. ¿No? Exactamente, entonces muchas de ellas dicen, yo no quiero revalidar, yo no quiero meterme en eso, ¿qué tal que mejor lance un negocio o algo así? Entonces, si tú ya tienes ese tipo de conocimientos, esos cursos te van a quedar muy chicos, te van a quedar muy cortos, ¿ok? No te vas a sentir identificada con lo que están ofreciendo en esos cursos, por mucho que seas latina, porque también creo que en Estados Unidos de pronto a los latinos nos meten a todos en una cubeta, ¿no? Y entonces no ven que pues también, o sea, como cualquier otra población, no sabemos latinos con intereses diferentes, con conocimientos Nivel de diferentes. expertise diferente también, o sea, Exactamente, exactamente. Entonces te meten en una cubeta donde probablemente tú no te sientas identificada, ¿no? O te queden cortos esos cursos. Y la otra, sí hay cursos más avanzados, ¿no? Obviamente aquí en Estados Unidos, pero y hay muchísimos y muy buenos mentores, pero bueno, el contenido es de la mujer americana, ¿verdad? Que te da el contenido en inglés con un nicho hacia la mujer 100% americana, con la cual tú puedes hablar perfectamente inglés, o sea, porque muchas de estas mujeres el idioma no es una barrera, son perfectamente preparadas y llegan a este país hablando 100% inglés, pero pues al final tampoco te sientes identificada, ¿no? O sea, no crecimos de la misma manera, no tenemos la misma cultura y puedes sacar cosas buenas de ahí, pero sigues sintiéndose como que no eres ni de aquí ni de allá, o sea, no estás ni en esta cubeta ni estás en la otra. Entonces, en mis años de experiencia con eso fue que me di cuenta que había ese gap, ¿no? Ese hueco que es como hemos llamado el océano azul, ¿verdad? Y entonces ujú. está ese hueco y pues me atreví. Me atreví a lanzarme a ese hueco, a enfocarme, ¿no? O sea, después de que me dijiste, venga, vamos. Incluso yo en mi nombre tenía muchísima resistencia a ponerle el nombre Latina, ¿no? O sea, mi programa, como que decía, es que no, siento que no todo el mundo se va a identificar con ese nombre y así. Y me di cuenta que la que no se identificaba era la que ya no estaba dentro de mi nicho, ¿no? O Claro, sea, ya era la que ya no era cliente ideal. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, así fue como realmente ya me lancé de lleno a esa agua fría, bueno, que se sentía fría, que ahorita ya no se siente fría, ¿no? Y me enfoqué en este grupo de mujeres latinas que quieren iniciar un negocio o reiniciar un negocio en Estados Unidos, pero que ya, y que tienen un nivel de expertise avanzado, ¿no? Y quieren hacer Claro. algo con ese expertise, quieren aportar algo con ese. Claro, y aquí quiero hacer un paréntesis y explicar un poco que Andrea llegó a eso gracias a que revisó las bases de su marca, o sea, que son los elementos del sello que yo le llamo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un mensaje diluido o sentimos que nuestro mensaje empieza a estar diluido, es normalmente porque ya algo en las bases es que el cimiento está muy como que arena movediza. Entonces, al momento de empezar a revisar diferentes elementos que tenía Andrea, ahí fue donde empezó a hacer el clic esto de, ah, mira, acá hay un gap. Y me acuerdo que cuando tuvimos esa conversación, como que se te iluminó la cara, es como que, sí, eso me emociona. O sea, de todos los clientes que tuve, eso me emociona. Y también lo que habíamos hablado con Andrea es que no es que ella nunca va a poder ayudar a alguien que ya empezó o que ya quiere crecer, sino más bien es construir un posicionamiento sólido de marca personal que le reconozcan en un nicho y que ella les ayude a crecer a ese nicho. Es decir, hoy su bootcamp te ayuda a iniciar o reconectar con esa profesión o ese negocio, esa idea que tenías, pero como yo le dije a ella, el día de mañana con esas mismas chicas les ayudas a la siguiente fase y así, pero el nicho core de todo es, o el semillero, como a mí me gusta llamarlo, es personas que están iniciando, o sea, esas latinas en Estados Unidos que están iniciando. Y algo también que quiero destacar de tu proceso es que creo muchas se van a poder identificar, es que muchas de repente les cuesta ver esto de cómo puedo hacerlo grupal si es que tienen este interés enorme como lo tiene Andrea de yo no quiero perder el touch, eso es parte de mi diferencial
y es que no logran ver cómo, porque justamente tienen muchos servicios o están enfocados a muchos microsegmentos, como era el caso de Andrea. En el caso de Andrea, como ella le ayudaba a la que si venía alguien que ya tenía un negocio, le decía que sí. Si venía alguien que estaba iniciando, le decía que sí. Si venía alguien perdida, le decía que sí. Entonces, claro, al tener muchos tipos de procesos a seguir por muchos tipos de microsegmentos que te vienen, al cerebro se le vuelve imposible entender cómo es que vos podrías esquematizar esto, porque te vienen con diferentes tipos de problemas todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo primero es elegir ese microsegmento más fuerte, que más alineado esté a tu marca personal. Y ya una vez que hicimos eso, ahí sí yo creo, André, que como que se te iluminó el camino de decir, ah, ok, claro, ahora sí, si viene solo esta gente o en su mayoría esta gente, yo puedo entonces trazarle esta hoja de ruta de hacerlo pregrabado, tener este tipo de clases en vivos, tener este tipo de check-in one-on-one, y ahí fue que empezaste a armar esa experiencia grupal, ¿verdad? Sí, 100%. Creo que obviamente de haber determinado el nicho, o sea, todo el panorama se abrió, ¿no? O sea, ya fue como bien Ahí dices, o te sea, iluminaste, sí, fue ahí como vino que, la inspiración. no, e incluso entendí como de, claro, es que aquí es donde entra toda la parte de mi, o sea, cómo poner toda mi expertise en uno solo, ¿no? Porque como bien dices, si estaba apuntándole como a muchos, decía, bueno, pero es que a este no le interesa esto, no le interesa el otro, y de aquí ya dije, si me estoy enfocando en un solo cliente, ya entendí cómo poner como toda mi expertise en eso. Y como bien dices, algo bien importante, me emocionó, ¿no? Porque dije, esta es la parte también realmente que yo disfruto, ¿no? O sea, la que más disfruto. Si bien pues yo aceptaba clientes de todo tipo, o sea, como que fue, o sea, conecté con esa parte, reconecté, algo que yo Claro. siempre entendí, ¿no? Pero bueno, tenemos el mal del mentor, ¿verdad? Que muchas veces todo lo que repites después no lo aplicas tanto siempre a tu propio negocio, ¿verdad? Entonces, yo también ya estaba así como que un poquito desconectada, ¿no? Porque ya no todo lo que estaba haciendo estaba desde esa parte que era lo que más disfrutaba. Entonces, ahorita dije, ya, esto es lo que me mantiene como en esta zona de flow, lo que más disfruto, ¿no? Hacer, trabajar con ese nicho. Y de ahí, pues ya, todo vino como muy claro, o sea, todas las piezas del rompecabezas empezaron a caer ya muchísimo más fluidas. Totalmente, y así se sintió también. A partir de eso fue como que mucho más fluido empezó a correr todo. Y contanos, André, ¿cuáles consideras que fueron tus mayores aprendizajes y logros dentro de lo que fue todo este proceso? Y ya si al final quiero hablar específicamente de lo que fue el lanzamiento de tu programa, el resultado final monetario, ¿verdad? Pero en general se viven muchos procesos a lo largo de la mentoría. Entonces, ¿cuáles fueron esos mayores aprendizajes o esos mayores logros que te hacen decir, wow, valió cada centavo y cada minuto de mi tiempo invertido en esta mentoría? Pues el primero creo que es como mencionabas, la capacidad de expandir la visión de la marca, ¿no? O sea, se rompió, ¿no? Ese techo que yo decía, es que, o sea, ¿cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? ¿No? Y creo que para mí ese, pues podría decir que tal vez ese fue el mayor logro, ¿no? O sea, el haber visto que mi marca podía, o sea, podía llegar a más sin forzosamente tener que dar más, ¿no? El haber capitalizado eso, o sea, todo mi expertise en un solo programa y no sentir que tenía que hacer 50 cursos, ¿no? Y venderlos todos por separado y hacer promoción de todos esos cursos, sino decir, todo esto viene en un curso que hace sentido, ¿no? Entonces, poderme enfocar. Creo que para mí el regalo más grande que puedes tener como, ni siquiera voy a decir como mamá, o sea, como mujer CEO, es poder tener enfoque. Porque yo creo, o sea, yo también creo mucho en que la energía femenina de hacer los negocios es muy distinta a la energía masculina, ¿no? O sea, la energía masculina es muy, pues como antes, como incluso muy territorial, ¿no? De quiero conquistar muchísimos territorios, quiero crecer, quiero todo, ¿no? Y la energía masculina, digo, y la energía femenina es, o sea, a nosotros como que nos gusta cuidar, Tenemos que nos estar gusta... alineadas, es más holístico. Sí, Sí. o sea, lo tienes que sentir, si no, o sea, no es tanto de Sí.
conquistar territorio, ni Yo me nada. peleo tanto con mi esposo por eso, que él así, pero ¿por qué no sacaste el workshop? ¿Y por qué no publicas esto? Y yo así, auxilio, es que no lo siento, no puedo hacer si no lo siento. Y hay mujeres que tienen un liderazgo mucho más masculino y que lo pueden hacer, pero particularmente yo, y yo sé que sos muy parecida a mí, no puedo, o sea, necesito sentirlo, fluir, ver que está alineado, ver que todo está cuidado. Y entonces, y yo creo que parte de eso también, mucho el ser mamá te hace despertar ese liderazgo femenino, porque naturalmente entras en un, hormonalmente hablando, en un estado de tengo que cuidar, tengo que maternar, ¿verdad? Hay gente que depende de mí, entonces como que empezás a ver la cosa completamente diferente de esto jamás, por ejemplo, y te pasó a lo largo del proceso también que sacabas productos low ticket, ¿verdad? De 47, $67, que yo también lo hacía en el pasado y hoy, después de ser madre, es como que es que no vale la pena mi tiempo ahí si yo veo que puede estar acá, puedo estar con clientes premium versus tener 100 que ni siquiera ven el curso que compraron o el workshop, o sea, como que vemos mucho más holístico el tema, ¿verdad? O sea, quieres que tus esfuerzos rindan frutos. Ya, como bien dijiste, o sea, ya no nada más es como de vender por vender y como dices, y compra y ni siquiera lo ves. O sea, como que todo lo que haces se vuelve, bueno, como te decía, las mujeres en general, pero también como mamás, todo se vuelve más intencional, ¿no? Entonces, quieres que el Sí, esfuerzo que haces tenga una intención y tenga un impacto. Y bueno, creo que el capitalizar toda mi expertise, eso fue lo que hizo, ¿no? El enfocarme, eso fue también un gran, gran logro, el yo poder enfocarme, ¿no? En eso. Ya no sentir ese techo, ¿no? Porque incluso hoy digo, bueno, si llegara a mi máxima capacidad, ¿no? O sea, con los grupos y con todo eso, ya también entiendo cómo es esa manera de seguirlas acompañando, ¿no? O sea, muchos ya, bueno, de mi primera convocatoria, bueno, a ver, eh, lo que también me gustó mucho, o sea, de la mentoría, creo que yo también te mencioné eso, te dije, pero mi bootcamp ya están dando, o sea, ¿qué va a pasar? ujú, Lo voy a parar, ¿no? En lo que reestructuramos, rediseñamos, hacemos esto, ¿o qué va a pasar? Y fue un no, o sea, lo vamos a ir trabajando en el camino. Y eso también creo que fue muy bueno, porque, o sea, yo desde agosto del año pasado ya estaba retomando, ¿no? O sea, este bootcamp y conforme empezamos a trabajar, fui o sea, cada grupo que iba entrando, pues iba metiéndole más, iba metiéndole más, iba metiéndole más, hasta ahorita en enero, que ya entró ahora sí como con el programa full rediseñado, ¿no? Pero todos estos grupos antes, pues fueron como mis fundadoras, ¿no? Las que claro. recibieron el mismo valor y todo, pero bueno, gracias a ellas también fui afinando, ¿no? O sea, toda esa parte. Entonces, perdóname, perdí el hilo porque... No te preocupes, estábamos hablando de tus mayores aprendizajes en la mentoría y estabas hablando que una de las cosas que te gustó también es que pudimos trabajar con tu propio bootcamp que ya estaba funcionando. No es que tuvimos que poner pausa a uno para empezar en otro, sino que fuiste optimizando más bien lo que estabas haciendo a lo largo del proceso y ese grupo con el que estabas te permitió eso, ¿verdad? Te permitió estar en acción. Y yo creo que eso es algo súper importante también en mencionar, porque de repente eso le frena a empezar un proceso, decir, espera, yo estoy haciendo esto. Y justamente esta mentoría es semi personalizada por eso, porque tomamos en cuenta, y como yo digo, yo sería una muy mala mentora si yo no tomo en cuenta los activos que ya tenés, las cosas que ya tenés funcionando, la trayectoria que ya tenés, todo lo que ya hiciste. Y el modelo se trata, y todo mi sistema se trata de optimizar eso, de ayudarte a optimizar. Entonces, si ya estás trayendo algo a la mesa, lo ponemos, lo planteamos y vemos cómo se mete en ese mix o cómo te ayudamos a simplificar ese proceso, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que tengo y esto ya podemos empezar a hablar un poco más de lo que es tu programa como tal. Lanzaste este programa con toda esta experiencia que fuiste teniendo con las chicas en el bootcamp que ya estabas operando. Creaste este nuevo programa, o el programa renovado, por así decirlo, que se llama Soulful Latina Bootcamp, si no me equivoco. Entonces, lanzaste este programa. Contanos un poco cómo fue ese proceso de convocar a las personas, de que se postulen, versus a cómo hacías antes. Yo sé que antes ya tenías ventas por Instagram, por así decirlo, es decir, te llegaban pedidos o consultas allí,
pero sí sé que te sirvió muchísimo ese proceso de ventas, de pulir cómo hacías tus llamadas de ventas. Entonces, contanos un poco de ese proceso. Sí, bueno, si algo yo tenía claro es que no quería volver a salir como, o sea, las redes sociales, a ver, yo como tú soy marketera y me pagan de hecho por dar cursos de digital marketing y demás, pero de hecho mis cursos de digital marketing dejaron de ser hace mucho tiempo de cómo hacer ads y ese tipo de cosas, porque para mí es como, o sea, si vamos a estar en redes sociales es para conectar, ¿ok? Ya, no. Entonces yo tenía claro que no quería sentir esa presión en redes sociales de necesito postear, necesito hacer y sacar campaña y sacar aquí y sacar allá, o sea, como que de verdad no, a la fecha no me siento, ¿no? O sea, como para vender de esa manera. Entonces, bueno, realmente mi campaña, pues tenemos los dos tipos de campaña, ¿no? La directa y la indirecta. Entonces, en esta etapa inicial, en la que yo estoy, o sea, tengo que decir que aparte de todo estoy reestructurando mi negocio, porque si antes el 50% de mi negocio era B2B y el otro 50% era B2C, también con esta mentoría, decidí que ya tenía que empezar a soltar al B2B, que ya también no se dejó de sentir como tan alineado, ¿no? O sea, a esto nuevo que yo estaba construyendo. Dije, venga, pues me voy mejor a crecer esto, el B2C y mi programa, ¿no? Entonces, o sea, o sea, dicho eso, yo decía, bueno, o sea, cómo voy a salir, ¿no? Con estas campañas. Y decidí lo mismo, capitalizar lo que yo ya tenía en ese momento, ¿no? O sea, las personas interesadas, las personas que ya me seguían, ¿no? La audiencia que yo ya tenía y pues hacer una campaña directa, ¿no? O sea, simplemente está esto, si quieres entrar, lancé de pronto como algunos teasers, ¿no? Algunos como que dime esto y te doy ciertos coachings o cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, como para empezar a conectar con mi audiencia, volver a compartir acerca del bootcamp con pues mis fundadoras, ¿no? Las que estaban tomándolo en ese momento, compartir sus marcas, ¿no? Que esto no era, como te digo, nada más un nice to have o algo así, sino que sus marcas ya estaban dando, que ya están monetizando, ¿no? O sea, que no creamos un hobby, que creamos un negocio, ¿no? Entonces, al empezar a compartir eso, pues la gente solita como que yo ya tenía una audiencia que se había quedado como en pausa, ¿no? O sea, por yo enfocarme tanto en el B2B y al yo empezar a reactivar esta comunicación, esa audiencia que se había quedado en pausa, pues desperté yo y despertaron ellas, ¿no? Así como de, venga, sí, casi, casi que, o sea, yo estoy muy agradecida porque mucha gente fue como ya te estábamos esperando, ¿no? O sea, Al fin, Andrea, te decidiste. sí, ¿no? Porque sí, o sea, me enfoqué mucho, en mi periodo de migración, me enfoqué mucho en el B2B porque era lo que mi energía podía dar en ese momento, Claro. en realidad. Y entonces, como que me dormí un poco, ¿no? Y ya que regresé, como con eso de las redes, la gente fue como de, venga, ya regresaste, qué bueno, te estábamos esperando. Y así es como construir. Realmente a la fecha ha sido una convocatoria muy, muy, muy directa, ¿no? He hecho muy poco pues de una convocatoria indirecta, también por este momento en el que yo estoy reestructurando mi negocio. Entonces yo agradezco que eso no se sienta ahorita como una presión, ¿ok? Porque, o sea, francamente, estoy todavía soltando a ciertos clientes del B2B y no tengo al 100%, como te dije, no le iba a invertir más tiempo y no tengo al cien por Claro. ciento de tiempo de trabajar 100% en una campaña indirecta. Entonces, fue con lo que yo ya tenía, empezar a trabajarlo, ¿no? Empezar a nutrir a esa audiencia que yo ya tenía, no tuve que generar más audiencia ni nada, simplemente nutrir la audiencia que yo ya tenía y con la seguridad de, ahora sí, ya tengo este producto, ¿lo quieres? Y la Claro. gente afortunadamente fue como de, sí, lo estábamos esperando, o sea, al fin, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es un punto súper importante también de que de repente les lleva a las personas a procrastinar el hecho de sacar esta nueva línea de ingresos, por así llamarlo, a lo que es un programa grupal, de decir, no, pero todavía no voy a poder publicar en las redes, todavía no voy a poder hacer tal flyer o tal live o tal cosa. Si ya tenés una audiencia y si ya tenés clientes pasados o exposición pasada que tuviste y ahí tenés muchísimos activos, que es lo que yo digo. Y de eso se trata, de esta primera fase, estamos para validar tu programa. Después es
cómo crecemos esto, cómo entran más personas todo el tiempo, pero primero es ver si la gente quiere validar el programa, el currículum, la promesa, la oferta, el contenido. Entonces nos apalancamos justamente de los activos que ya una tiene. O sea, eso es a donde primero vamos a ir para ver si ahí, con eso nada más, sin siquiera tener que ir a redes sociales, ya podés llegar a esa primera meta de facturación que tenés, ¿verdad? Y ese fue tu caso. Para que se den una idea, Andrea no habrá hecho más de 6 a 10, como muchísimo, acciones en redes para llegar a su meta que ella tenía. Y con acciones me refiero a historias, a un posteo. Creo que hiciste como 2 posteos, 3 historias. Y eso fue, y después contactar a los grupos que ya tenías y ya, ¿verdad? Y con eso Andrea llegó a su facturación que ella quería. De hecho, superamos su meta. Andrea llegó a una facturación de 7.200. En el caso de Andrea, ella sí quería un grupo de X personas. O sea, y eso también, cuando entra en la mentoría, lo primero que hacemos es, ok, ¿a qué quisieras llegar? ¿Un grupo de cuántas personas y cuál sería tu facturación ideal? Y ahí, algo que sí quiero mencionar es que de repente ven muy lejana esa facturación. Supongamos decir, facturar 7.000 es como que Dios mío, qué muchísimo tengo que vender para eso, pero algo que trabajamos es el precio, que trabajamos también con Andrea, ¿verdad? Claro, si estás cobrando $300 por tu curso o cobraste en el pasado, obviamente llegar a 7.000 es más de 20 personas, creo, no sé la matemática bien, pero se siente muy lejano. Pero justamente al empezar a trabajar tu marca personal, tu mensaje, el nicho, una increíble experiencia grupal que estás armando, amiga, no es para que estés cobrando $300, es para llevarte a cobrar de 500 para arriba. En el caso de Andrea, como ella ya tenía muchísima experiencia, testimonios, o sea, muchos activos como marca personal, ya es una marca personal más avanzada. Me acuerdo que me contaste que estabas cobrando como 300 y algo por tu bootcamp y yo así, no, tipo, eso va a parar aquí y yo me acuerdo que te dije, te voy a obligar, o sea, aunque no quieras, yo te voy a obligar, obligar a cobrar más. Contanos un poco cómo fue ese proceso de subir el precio, porque sé que ahora ya estás súper segura de tu precio, ya lo vas a subir, de hecho, para tu siguiente convocatoria. Así que contanos un poco de eso, porque sé que muchos se van a identificar con este tema del precio. Sí, bueno, para mí algo muy importante y creo que también ya se está abriendo mucho la conversación de esta ahorita como del sistema nervioso, el cuerpo y como muchas cosas, ¿no? O sea, como que tienes como que literal, o sea, como de embodiment y ese tipo pues sí, de conversaciones que ya se están hablando. Es como que tienes que literal, o sea, como tú le dijiste, sentirlo, o sea, sentir que está bien, ¿no? Y bueno, o sea, obviamente en la etapa de la mentoría se trabajan como muchas creencias y muchas cosas, ¿no? Pero para mí lo más importante creo que fue justo esta etapa de validación en la que, bueno, inicialmente mi bootcamp costaba grupal 500, individual 900, ¿no? Eso fue o sea, mis fundadores empezaron como con eso. Y era lo que en ese momento se sentía bien, ¿ok? Sin embargo, como bien dices, trabajando el sello personal, todo el tema del contenido y demás. Y yo ya, lo más importante fue como esta etapa de validación de yo experimentándolo, ¿ok? Es cuando tú solita te das cuenta de todo ese valor. O sea, ya no es simplemente como que esté en papel y cómo es que yo te voy a vender esto a un precio más alto. Es como, no, simplemente el, yo ya me di cuenta de, o sea, yo ya lo viví, lo sentí, lo experimenté y lo estoy viendo, o sea, de tus resultados, ¿no? Todo lo que vale esto, ¿no? Además de todo el tiempo invertido, de todo el conocimiento y demás. Entonces, siento que en ese momento, en esa etapa de validación, es cuando tú realmente ya solito, o sea, tu cuerpo todo ya está listo como para dar ese paso. Entonces, creo que algo muy importante como de la mentoría es como tener esa etapa, como bien dices, ¿no? O sea, de validación para las que incluso a lo mejor no están como tan seguras de eso, es ok, venga, o sea, encontrémonos como a mitad de camino, ¿no? O sea, a lo mejor no va a ser esto que estabas cobrando un low ticket de $50, porque pues Sí. eso, o sea, no, o sea, tu programa no es para la creación de programas de low ticket, ¿verdad? Pero bueno, venga, si ahorita, o sea, tú, también obviamente lo que hablábamos de se siente, o sea, lo que se siente en un país, ¿no? O sea, depende del país en el que estés, la percepción va a ser diferente, pero si lo que se siente bien para ahorita es 300, 400, ok, literal, hazlo con un grupo
Y después de que des todo ese valor, tú misma me vas a decir si se sigue sintiendo bien que lo sigas dando a ese precio, ¿no? O sea, después de que veas todo el valor, de que veas todos los resultados y así, tú misma vas a decir si se sigue sintiendo bien darle ese precio. Y eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? O sea, después de tener esa validación, dije, no, porque para mí siempre tiene que sentirse como un equilibrio, Claro. un balance entre lo que das y lo que recibes, ¿verdad? O sea, los negocios para mí no es que sean transaccionales, es que son en equilibrio, en balance. Eso también son cosas en las que yo me baso, ¿no? Entonces, para yo seguirte dando lo mejor de mí, yo también tengo que seguir recibiendo ese en equilibrio, sentir que recibo en equilibrio, ¿no? Porque si no, igual sigues dando desde la escasez. Y bueno, aquí ya es Claro. como que un tema de mindset, pero es como que si tú sigues dando ese precio porque es lo que se siente bien para tu cliente, pero ya no se siente bien para ti, tampoco es justo para tu cliente, porque tú ya lo estás dando desde la escasez de debería estar Claro, recibiendo desde más. el pesar incluso, como que ya te da pesar, que es lo que yo siempre digo, y por eso es que yo estoy un poco en contra, si nunca vendiste un high ticket, estoy en contra de, ay, ya empezar con tu high ticket y así vas a escalar en facturación, por esto que estás mencionando, o sea, hay una realidad que es la del sistema nervioso y del subconsciente, que llevarle de cero a escalar un Himalayas, le estás estresando demasiado en el camino. Que hay personas que lo pueden lograr totalmente, pero yo creo que para lo que es la realidad de una madre sobre todo, donde de por sí ya estamos más en alerta, con más caos, con muy incómodas todo el tiempo, porque tenemos interrupciones, porque nuestra agenda varía, porque la niña se enferma, porque por más que tengamos a la pareja, yo tengo un esposo genial, padre presente, todo lo que quieras, pero la mamá es la mamá, discúlpenme, pero es así. Y capaz no sos mamá, pero tenés a tu abuela, a tu mamá enferma, o sea, tenemos mucho, nuestro sistema nervioso de por ahí, de por sí ya está luego nervioso, ¿verdad? Que de ahí que me digas, Fabi, tenés que pasar de $300 a 1.500 o más, yo así, como que, y encima que si no lo logras, te sentís súper mal, o sea, si soy un fracaso, o sea, vas alimentando esa culpa que de por sí la mujer ya tiene, ese sentido de me estoy retrasando que de por sí la mujer ya vive porque nos retrasamos en ciertos procesos profesionales por nuestros roles. Entonces, para mí, de verdad, yo jamás le voy a hacer pasar por eso a mis alumnas, las personas que yo mentorizo. Para mí es, estás en 300, ok, te voy a expandir un poco tu zona de confort. Vamos a primero trabajar tu oferta, tu marca personal, todo de tal manera que aumentemos tu confianza ya con eso. Vamos a armar el programa y de ahí vamos a 600 o vamos a 500, un poquitito. Y de ahí solita en la acción, cuando estés con tus alumnas, como le pasó a Andrea, vas a ver, vas a validar ese valor que estás dando. Y de ahí solita vas a decir, sabes que sí, esto vale 1.200. Va a ocurrir natural, pero para mí no hay por qué llevarle a alguien a un nivel de estrés tan grande porque, y esto sucede inconscientemente, no es que le deja a la persona así esquizofrénica físicamente, sino adentro tienen demasiado miedo y ese miedo te bloquea en todo sentido. Entonces, si yo pretendo que estés en una llamada con alguien para venderle tu programa donde ni siquiera vos te la crees, la propia vendedora no se cree lo que está vendiendo, ¿cómo pensás que vas a cerrar la venta? O sea, es imposible. Yo necesito que estén enteras, creyéndose cada palabra que dicen para que suceda la venta, ¿verdad? Entonces yo jamás les voy a impulsar y por eso también vemos personalizadamente dónde está cada quien y según qué ya hicieron en el pasado, cómo podemos ir empezando. En el caso de Andrea, ella empezó en 400, 500 y nos fuimos. ¿A cuánto fue que vendiste ahora, Andrea, en la primera convocatoria? La primera convocatoria, el grupal salió en 1200 y ya en febrero, ahorita ya subió a 1500. Y finalmente, ¿en cuánto cerró tu primer grupo y cuál fue esa facturación final? Me parece que te comenté 7200, ¿no? Y El primer grupo, pues fueron 6, me parece. seis, Sí. ¿verdad? Seis, un grupo de 6. Entonces, sí, eso es algo muy importante a tener en cuenta también, que de repente se empiezan a preocupar demasiado, pero yo no puedo, pero yo no, esto de grupal, esto de sacar high ticket y qué sé yo, no. Es ver dónde estás y llevarte un pasito más para arriba y sí, obviamente, irnos a que esto se convierta en tu línea de ingresos más escalable, en, como hicimos con Andrea, en que puedas juntar todo tu expertise para un nicho que sea el que más te emocione, el que más alineado esté contigo hoy, de ahí construir tu promesa como marca personal y que este programa se convierta en ese programa insignia que empiece a
cumplir esa promesa, ¿verdad? André, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue en general tu proceso por la mentoría? ¿Qué fueron las cosas que más te ayudaron de por ahí, no necesariamente en conocimiento, sino, no sé, la estructura de la mentoría? ¿Qué fue lo que más te gustó y cómo te sentís hoy? A ver, de lo que más me ayudó, creo que yo soy una persona súper estructurada. O sea, soy la persona como de las listas, ¿no? Soy la niña de los plumones y de las listas. Entonces, me gusta mucho, o sea, justo eso, como de, a ver, esta semana vas a hacer tal, 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 tal y tal, ¿no? Me ayudaba mucho como a mantenerme on track, ¿no? Eso me gustó mucho y sobre todo como a irlo implementando, ¿no? Como te mencionaba, a lo que yo ya tenía, ¿no? Además, las sesiones de mindset en las que era como, o sea, ir construyendo esa confianza, algo que estabas diciendo ahorita, o sea, no nada más, al principio yo como que decía, es que no me quedaba, cuando empezaron a hablar de esto del sistema nervioso y del embodiment y todo ese tipo de cosas, como que no me quedaba tan claro, ¿no? O sea, lo escuchaba y por más que escuchaba a muchas personas que ya estaban metiendo, iba a clases, o sea, iba a clases de eso, decía, o sea, pero como que exactamente qué es lo que me están queriendo decir con eso. Y literal era como de, o sea, dejar a la mente un poco a un lado, ¿no? Y empezar a sentir, o sea, y eso es mucho de la energía femenina, o sea, como bien dices, si tú se lo dices eso ahorita a un CEO empresario, te va a decir, como, ¿de qué me estás hablando? A mí dame reportes y dame números y dame Claro. gráficas y así, ¿no? Eh, entonces, para mí fue como cultivar esa confianza, ¿no? Que creo que fue como muy, muy importante. Sí, desde la mente, porque fue como de, o sea, la mente siempre está invitada, ¿no? O sea, por mucho que te digan como de, ay, no, la mente no está invitada a esta conversación, es, pues sí, pero, o sea, aquí está, o sea, Viene como, igual. eh, pero fue como un poco más de, bueno, esa mente se vuelve de pronto como una observadora, ¿no? O sea, de sí misma, de lo que ha construido. Y creo que en las sesiones de mindset sí fue mucho trabajar en ese tipo de creencias, ¿no? O sea, que muchas veces también viene, no solamente viene de creencias de tus conocimientos, de tu experiencia, además, o sea, hay creencias incluso acerca del dinero, o sea, y sobre todo las mujeres tenemos muchas creencias limitantes acerca del dinero, ¿no? Entonces, trabajar eso desde esa parte para de ahí empezar a cultivar, ¿no? O sea, esa confianza, creo que fue lo más importante, el cultivar la confianza, el expandir la visión de la marca y el encontrar ese nicho. Para mí fueron como los tres elementos, o sea, principales, porque de allí ya como todas las piezas empezaron a caer, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, ¿cómo me siento ahorita? Em, Justo eso, me siento muy confiada. O sea, yo sé que muchas personas son como de, bueno, pero es que tienes que tener ya una planeación y qué vas a hacer y cuál es la siguiente convocatoria y demás. Y es como que, o sea, a ver, no estoy esperando que las cosas me caigan del cielo, ¿verdad? Para nada. Pero es que la vida de una mamá, o sea, pasa. Yo he tenido un mes bastante complicado en temas con mi hija de salud y cosas así. Y aún así estoy confiada en que, aunque, o sea, que yo saliendo a comunicar desde este lugar auténtico, ¿verdad? Lo que hago, lo que soy, y, y con estas personas que ya están experimentando, ¿no? O sea, esta transformación, que es lo que yo ofrezco, es como que una rueda que solita se alimenta, ¿no? Antes, una de mis creencias más grandes era, ya me va bien, pero ¿qué tal que mañana no me va bien? ¿No? Y yo me acuerdo que en las sesiones de Mindset, literal, lo puse, dije, o sea, ese es uno de mis miedos más grandes, como que ya me va bien, pero ¿qué tal que mañana no me va bien? Y, le digo, y llevo más de 4 años creyendo eso, y me sigue yendo bien, pero Claro. sí, o sea, en mi cabeza sigue siendo como de, ajá, pero ¿y qué tal que mañana ya no? O sea, ¿qué tal que mañana ya se te acabó, no sé, la suerte, el encanto, lo que sea, y mañana ya no? Y hoy no me siento así, o sea, hoy es como, o sea, tengo la plena confianza y la plena seguridad de que, o sea, mientras yo tenga el activo más importante de mi empresa, que soy yo, ¿no? Mientras yo cultive al activo más importante de mi empresa, que soy yo, eso no se tiene por qué ir, porque eso es lo que realmente ha generado
mi éxito, mis resultados, mis ventas, ¿no? O sea, este activo. Entonces, mientras este activo sigue estando dispuesta a estar aquí, pues, pues esto no tiene por qué acabarse, ¿no? O por qué terminar. Claro, me encanta. ¿Y hacia dónde va Andrea ahora? Para ir cerrando, contanos un poco dónde te encuentran, también si quieres contar acerca exactamente qué hace este programa de Soulful Latina. Y obviamente ahora la meta es empezar a asentar esta línea de ingresos. Entonces, ¿qué se viene para Andrea en estos meses? Eso, precisamente, asentar mi línea de ingreso. Básicamente también empezar a comunicar desde otras plataformas, ¿no? Como decía, yo estoy muy peleada en que creamos que todas las ventas y todo tiene que venir del mundo de Instagram, ¿verdad? O sea, la gente es como de, pero ¿cómo le voy a hacer si tengo 100 seguidores o algo así? Y yo de, es que no es cantidad, es calidad. Entonces, lo que sigue para mí es seguir bajo esa línea, ¿no? O sea, de calidad sobre cantidad. Tengo por ahí un proyecto de empezar a compartir también desde otra plataforma, que es algo que como que ya igual, ya estaba ahí, pero no se había gestado realmente y ya se empezó a gestar a final de año y yo quiero que con la primavera esto ya florezca, ¿no? O sea, ya está la semilla y en primavera esta nueva manera para mí, ¿ok? O sea, no es nueva para el mundo, pero es una nueva manera para mí de comunicar, de abrirme, ¿no? O sea, con mi público y sobre todo de conectar, o sea, de conectar con más personas. Entonces, eso es lo que sigue para mí. Obviamente el bootcamp, o sea, abierto ya todo el año, que incluso ya no son cohortes ni nada, es en el momento en el que tú estés lista, las puertas están abiertas para ti en el Soulful Latino Bootcamp. Es un programa de 12 semanas para quien quiera iniciar o, como bien digo, reiniciar su negocio en Estados Unidos. Para mí, mucha gente me dice, ¿tienes una incubadora de negocios? Y recientemente, literal, Algo me vino así. pero recientemente me vino al corazón contestar, le contesté, no, realmente lo que yo tengo es una activadora de sueños. Y creo que me gusta mucho decirlo de esa manera. O sea, más que una incubadora de negocios, creo que es una activadora. Activadora, me gusta. Es una pequeña diferenciación muy importante en la palabra. Exactamente, para mí es, amiga, vamos a activar esos sueños y a ponerlos en marcha ya, porque en tu cabeza, pues no, o sea, están muy bien en tu cabeza, pero necesitas ya sacarlos al mundo, ¿no? Entonces, pues lo que sigue para mí es eso, seguir activando más sueños con mi más grande propósito, que es tener comunidades latinas prósperas, ¿no? De sacarnos de esa misma cubeta que muchas veces tenemos a la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y que bueno, 100% me estoy enfocando mucho y muchos de mis servicios están dirigidos a la comunidad latina en Estados Unidos, pero como bien dijo Fabi, el contenido también le sirve si hay otra persona que está fuera, ¿no? O sea, que está dentro de Claro, su país, ¿no? Si eres latina, pero claro. estás dentro de tu país y demás, ahí está. Y expandirlo, justo, lo que ya, como he mencionado ya varias veces, no siento ese techo. De hecho, de mi convocatoria inicial, de mis fundadoras, ya nació como esta otra manera de seguirlas acompañando, ¿no? Ya no está esa manera de, bueno, ya hasta aquí llegamos, sino lo que bien mencionaste, o sea, es el mismo nicho, pero solito conforme tu nicho va creciendo, tú también vas creciendo, ¿no? Con ellos, tú también vas viendo sus necesidades. Entonces, para mí, ellas, las fundadoras, siguen siendo fundadoras en todo este aspecto, ¿no? O sea, me siguen construyendo el camino para las demás, para ver cómo también puedo seguir acompañando a las demás pues después del bootcamp y a seguir manteniendo esos sueños activos. Me encanta. Me encanta y no dudo de que será un increíble año que definitivamente se va a asentar todo esto que estuviste trabajando y creo que todos los que escuchan pueden sentir esa pasión que traes cuando hablas de esto. Para terminar, ¿qué recomendaciones finales le darías a alguien que de por ahí quiere hacer algo similar, quiere sacar, está incluso viendo si ingresa a la mentoría de Elevate o no? ¿Qué le dirías? Mm, que creo que les diría que inviertan en ellas, ¿ok? O sea, que realmente la mejor inversión que puedes hacer es la inversión en ti misma. Si tú ya estás sintiendo que hay algo en tu modelo que puede cambiar,
Yo siempre digo que las mentoras necesitamos a otras mentoras, o sea, seguramente, o sea, a ti te llegan mentoras de todo tipo, ¿no? O sea, no solamente de negocios, sino de vida, terapeutas, en realidad, o sea, la mayoría que te llega, pues son gente que queremos guiar a otras Sí, personas. Entonces, no porque ya guiemos a otras personas a algo, es que ya lo sabemos todo. Y necesitamos a alguien más que nos abra el panorama. Y muchas veces nos limitamos porque sentimos que no es el momento, que no es no sé, que obviamente hay otras responsabilidades, tienes hijos y tienes otras cosas que cubrir, ¿no? Antes, así es como lo ves, antes que esto. Pero si tú no estás bien, si tú no estás realizada, si tú no estás en el lugar en el que quieres estar, no, o sea, eso para mí es como un efecto dominó, ¿no? O sea, no vas a poder compartir con todos los demás eso, a que por el contrario, si tú decides invertir en esto y en cualquier tipo de mentoría, decides invertir en ti y llevarte a cualquier cosa que te lleve a una versión más expansiva, o sea, se va a contagiar, es un efecto que los demás los vas a impregnar, ¿no? A todo tu entorno. Y además, si eres mamá, te prometo que vas a inspirar muchísimo o sea, a tus hijos. No les estás quitando ni presupuesto, ni oportunidades, ni tiempo, ¿no? O sea, al contrario, tú con esto, cuando inviertes en ti, vas a poder dar y recibir más. Y no te puedes imaginar el número de oportunidades que se van a abrir para ti, ¿no? Y la inspiración en la que te puedes convertir también para tus hijas, para tus hijos y para todo tu entorno. ahí tuvieron la entrevista con Andrea. Como les dije, ella hoy está cobrando 2.200 por cada cupo de su mentoría. Si ella empezó con un ticket medio para arriba, como yo siempre digo, ella pasó de 350 y creo que mencionó ahí en la entrevista que subió a $800, de ahí ya subió a 1.200 para el siguiente grupo y de ahí volvió a valorizar su programa y su marca, ni siquiera cambiando cosas, sino a raíz de que ella veía, wow, esto tiene un verdadero potencial, tiene muchos casos de éxito también. La verdad que Andrea dio un salto cuántico literal, así que con justa razón es ahora el momento de mostrar esta historia, con justa razón para darle justicia a todo lo que ha logrado Andrea y la verdad que yo estoy súper contenta de haber podido ser parte de su camino. Andrea fue una de las personas que me retó como mentora, me encantó el proceso de trabajo con ella. Como saben, cada proceso dentro de nuestra mentoría LBQ es un proceso personalizado, revisamos todo de manera individual, así que el caso de Andrea fue un caso espectacular. Para que la conozcas más, puedes ir a su web andreaanali.com, te voy a dejar aquí abajo, o en su Instagram está como @andreaanali. Ahí vas a poder ver información de su bootcamp, información de otras cosas que también está haciendo para que puedas ver ya la realidad de su negocio. Si te interesa lanzar tu programa grupal, activar este modelo grupal de monetización para tener un modelo más escalable también, podemos revisar tu negocio de manera gratuita. Como aquí abajo te voy a dejar el link donde puedes llenar unas cuantas preguntas y ya te llevamos a que agendes una consulta gratuita con uno de los consultores de mi equipo. Vas a tener una llamada de diagnóstico completamente gratuita donde mi consultora te va a ayudar a entender tus objetivos, tu situación actual y ver si nuestra mentoría u otro recurso que tengamos te puede servir para ayudarte a seguir avanzando en este momento. Así que abajo te dejo el link del form para que lo llenes, para que así podamos conocer un poco más tu negocio y luego que agendes tu llamada completamente gratuita. Y ahora sí, con eso me despido de este episodio del Mamá SEO Podcast. Nos vemos en el siguiente.